No hay capo más poderoso que aquel que, en algún momento, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, definió. El líder en cuestión es el jefe del cártel mexicano de Sinaloa, cuya captura tiene un precio de hasta $15 millones por cualquier información que conduzca a su detención. Este mexicano, junto al ya capturado Rafael Caro Quintero, enfrenta numerosas imputaciones por delitos relacionados con la venta y el tráfico de droga. Sin lugar a dudas, nos referimos a Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero. Si este tipo de contenido te interesa, te invitamos a suscribirte, es gratis. El Mayo Zambada asumió el liderazgo del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado. Fundó la organización criminal en 1988 junto a Héctor El Güero Palma, también encarcelado, convirtiéndola en una multinacional de la droga con actividad en más de 50 países. Caracterizado por su discreción y mínima exposición pública, el Mayo ha logrado vivir al margen de la fuerza de seguridad, estableciéndose supuestamente en las montañas de Sinaloa. El líder criminal también se desempeñó como jefe de operaciones internacionales, según afirmó la DEA en 2018. Expertos sostienen que capturar a alguien como el Mayo Zambada en las remotas montañas de Sinaloa es una tarea sumamente difícil. Con 75 años de edad, el Mayo Zambada es uno de los narcotraficantes más astutos de la historia. Durante años, se ocupó de la parte financiera del negocio y evitó conflictos que pudieran llamar la atención de la policía, siguiendo un principio empresarial compartido por los capos sinaloenses. La violencia no era compatible con sus negocios, por lo que mantenía las plazas tranquilas mediante pactos políticos e incluso con sus rivales. La historia del patriarca de los Zambada en el narcotráfico se remonta a la década de los 70, y su ex esposa e hijos fueron señalados en Estados Unidos por dirigir una red de negocios en México considerada un centro de lavado de dinero. Tras la detención del Chapo Guzmán, se cree que la estructura del cártel de Sinaloa se ha dividido en células independientes, siendo el Mayo Zambada uno de los 4 ejes principales. Los hijos del Chapo, Alfredo, Archibaldo, Joaquín y otros, conformarían el segundo eje de esta organización. Y el tercer pilar de la organización fue Rafael Caro Quintero, capturado nuevamente en el 2022, también conocido como el narco de los narcos. En último lugar, tenemos al hermano del Chapo, Aureliano Guzmán, quien es reconocido como el Guano. Ismael Zambada ha tenido más suerte que el Chapo, e incluso que su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, quien fue condenado en el 2019 a 15 años de prisión tras admitir ante un juez que había ordenado asesinatos y secuestros de figuras del cártel que perjudicaron a su padre o a sus aliados. El capo del cártel de Sinaloa lleva más de medio siglo en el negocio de las drogas. Tras la caída del Chapo Guzmán, lidera una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su discreción y la protección de algunos políticos y militares le han permitido eludir a la justicia. En anécdotas regionales se dice que en una ocasión, autoridades locales le preguntaron en un puesto de control de rutina sin saber quién era. «Oiga amigo, ¿es usted de Sinaloa?», a lo que respondió, «No compa, Sinaloa es mía». Sobre la zona de su dominio, se han creado corridos que narran sus hazañas. En uno de estos, le apodan «El Meseta», y otros le llaman Padrino. Su nombre es conocido hasta por los recién nacidos, y el hombre ni siquiera se esconde. A diferencia de otros capos de leyenda, a Ismael, el Mayo Zambada se le rinde tributo en un cancionero de forajidos, los narcocorridos. Con más de medio siglo en el negocio del tráfico de drogas y tras haber elevado el cártel de Sinaloa a la categoría de gran multinacional, Zambada es el único de los grandes narcotraficantes mexicanos que nunca ha ingresado a prisión. Su discreto perfil y la red de complicidades que ha tejido a lo largo de los años lo han vuelto inmune a las detenciones. Durante sus más de 70 años, ha visto caer muertos o apresados a todos y cada uno de los capos de la vieja guardia, como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Tras la entrada en prisión de Joaquín, el Chapo Guzmán, Zambada es el indiscutible jefe de jefes del crimen organizado en México. En Culiacán, Sinaloa, existe una capilla dedicada a Jesús Malverde, el santo de los narcos, a quien le rinden sus respetos capos, sicarios y malhechores de toda condición. También se le conoce como el Robin Hood de Sinaloa, una veneración similar a la que se profesa de manera más prosaica a algunos elegidos del panteón de traficantes mexicanos. Ismael Zambada es uno de ellos, un narco sigiloso que conoce las montañas sinaloenses como la palma de su mano. Fue en esas laderas donde los primeros migrantes chinos comenzaron a plantar adormidera a mediados del siglo XIX. Zambada nació en el pequeño pueblo del Álamo en 1948, y aunque no se le conoce una residencia fija, parece que no se ha movido mucho de su tierra. Tiene una descendencia numerosa entre hijos, nietos y bisnietos, y varias mujeres que se han rendido a sus encantos de macho norteño. En una ocasión,
mandó a traer hasta algún paraje perdido de Sinaloa al más prestigioso de los periodistas mexicanos, Julio García, fundador de la revista Proceso y quien falleció en el 2015. Hay una fotografía que ilustra ese encuentro, donde Zambada invitó a Sierra a posar tras haberle concedido la entrevista. El capo, de buena planta, domina la escena con aire de suficiencia, con su brazo derecho sobre el hombro del periodista, como si fueran dos viejos compadres. Ahí están las dos almas mexicanas. El mexicano ilustrado intelectual y el mexicano bronco del narco que se sabe impune por las fuerzas de las armas, el dinero y la corrupción. La entrevista se publicó en el 2010. En ese entonces, Zambada se desplazaba de un refugio a otro sin que el ejército y la policía lograran adivinar su paradero, algo similar a lo que sucede hoy en día. El capo reconoció ante Cheren que temía ser apresado. Lo atraparán finalmente, se interesó el periodista, y el Mayo, hermético y misterioso, respondió, en cualquier momento o nunca. Confesó también que cargaba miedo en el cuerpo todo el tiempo, como aquella vez en que escuchó el sonido de los helicópteros sobre su cabeza mientras subía del monte del que conozco hasta las ramajes, los arroyos y las piedras. Todo a mí me agarra si me estoy quieto o me descuido, afirmó. También dijo que, posiblemente, se suicidaría si lo atrapaban. No sé si tendré las agallas para suicidarme. Si me capturan, quiero pensar que sí me mataría. Zambada lleva medio siglo en el lado salvaje de la vida. Trabajó desde finales de los años 70 bajo las órdenes de Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en el Cártel de Guadalajara, el primer gran emporio del crimen organizado en México. Controlaba grandes plantaciones de marihuana y opio, y tenía media policía de la ciudad bajo su nómina. Sin embargo, el asesinato encubierto de Enrique Camarena en 1985, en el que participó el cartel, marcó el declive de sus actividades. Los tres grandes capos entraron en prisión, pero el Mayo continuó curtiéndose con otra leyenda del narcotráfico, el jefe del cartel de Juárez, conocido como el Señor de los Cielos por los envíos aéreos de droga a Estados Unidos. Este último fue dado por muerto en 1997. Graduados en el negocio de la droga, Zambada y Joaquín Guzmán unieron fuerzas a principios de los años 90 para dirigir su propia organización criminal junto a José Esparragosa, alias El Azul, otro personaje que ha desaparecido desde el 2014. Con su estructura de mando horizontal, el clan sinaloense fue controlando progresivamente las principales plazas del país y extendiendo sus tentáculos en el extranjero. Fueron célebres sus enfrentamientos con los hermanos Arellano Félix, considerados los amos de Tijuana. Mientras el Chapo era el estereotipo del capo aguerrido, audaz y despiadado, el Mayo actuaba siempre con discreción, sin exhibirse públicamente. A Zambada se le relaciona con la coordinación logística del cartel, dicen del que no es amigo de la violencia gratuita. En todo caso, sería otra más de las funciones que prefiere delegar a sus subordinados. La primera captura del Chapo en 1993 le otorgó más galones a Zambada. Sin embargo, algunas de las hazañas de Guzmán, como la espectacular fuga que protagonizó en el 2001 al escaparse del penal de máxima seguridad de Puente Grande en un carrito de la lavandería, lo encumbrarían como ídolo de muchos jóvenes norteños. Como diría Zambada Cherer, el narco está arraigado en la sociedad mexicana. Algunos de esos jóvenes, hijos de la ira y la miseria, serán un día los sucesores de los capos de hoy. Zambada ayudó a escapar al Chapo en el 2001 y también en el 2015 fue atraído con titanes de Hollywood, esta vez a través de un sofisticado túnel. Sin embargo, el Chapo no tenía tregua, sería detenido por última vez en el 2016 y extraditado un año después a Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua. Conservando al frente el cártel de Sinaloa, continúa expandiéndose, controla el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana a lo largo y ancho de la frontera con Estados Unidos, y ha apuntalado sus alianzas con las manzanas podridas del Estado mexicano. Los nexos entre el cártel y la política salieron a relucir durante el juicio al Chapo celebrado en Nueva York a finales del 2018. Para entonces, habían sido detenidos y extraditados los familiares de Zambada, su hijo Vicente y su hermano Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey. Ambos declararon en contra del Chapo y revelaron algunos secretos de la maquinaria operante y de la organización. Vicentillo, quien desde muy joven ya era uno de los máximos responsables del cártel de Sinaloa, dio detalles a los jueces sobre su estructura, proveedores, distribuidores y sicarios. Denunció la relación entre narcos y altos oficiales del ejército. El hermano del Mayo también reveló secretos y apuntó contra Genaro García Luna, quien fuera responsable de la inteligencia y seguridad durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Según su testimonio, el exministro de Seguridad Pública cobró durante esos años varios millones de dólares a cuenta de su colaboración con los narcos.
El último capítulo de la carnizada lucha que se libran en los bajos fondos de Sinaloa se escribió el pasado 5 de enero del 2023. La policía detuvo ese día cerca de Culiacán a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, uno de los hijos del Chapo. Hombres armados de su fracción Los Chapitos provocaron después a la fuerza del orden para sembrar el caos. Los encontronazos entre la familia Zambada y los hijos del Chapo por el control del cártel no han cesado desde que el patriarca de los Guzmán cayó en desgracia, una disputa que ahora podría recrudecerse. La detención de Ovidio, por más que haya tenido gran repercusión mediática, no parece obedecer a una estrategia para una de las ramas del cártel. No era un líder destacado, al mando están sus tres hermanos, Iván, Alfredo y Joaquín, quien fue enviado a Estados Unidos, principal beneficiario de su apresamiento. Me interesa antes que nada como informante. Si El Ratón se decidiera a hablar, se uniría al hijo y al hermano del Mayo Zambada en el selecto club de ilustres delatores del narco, para satisfacción de la DEA. Un corrido sobre Zambada menciona que sus dólares y sus cuernos de chivo, haciendo alusión a los fusiles de asalto AK-47, lo protegen. Si las revelaciones hechas por sus familiares en una corte de Nueva York son ciertas, esa impunidad de la que goza el Mayo existiría además gracias a la participación de políticos, militares y policías. De momento, el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo sigue con sus actividades en el monte o en la ciudad, siempre atento a su sombra y a su negocio. Razón tenía el grupo cuando cantaban los Tucanes de Tijuana posados trovadores de los narcocorridos. Ellos saben de lo que hablan cuando dicen, y pasan los años y el mesita sigue ordenando. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.